El día de hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo. Este es un tema complicado porque muchas personas encuentran la doctrina del Espíritu Santo algo confusa. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza, una persona o algo más? ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos brinda muchas formas de ayudarnos a comprender que el Espíritu Santo es realmente una persona. Es decir, es un ser personal y no algo impersonal. En primer lugar, cada pronombre que se usa en referencia al Espíritu es Él, como cuando uno habla de otra persona, y no se usa el eso como cuando hablamos de una cosa. El idioma original griego del Nuevo Testamento es muy explícito en confirmar la persona del Espíritu Santo. La palabra que se usa para espíritu es pneuma. Es una palabra neutra y sería lógico usar pronombres neutros para que haya un acuerdo a nivel gramatical. Sin embargo, en muchos casos se encuentran pronombres masculinos, por ejemplo, en diversas partes de la Biblia. Mateo nos enseña a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una referencia colectiva de un Dios trino, de la Trinidad, como la conocemos. Además, estamos llamados a no contristar al Espíritu Santo, como nos dice Efesios 4:30. Se puede pecar en contra del Espíritu Santo, nos dice Isaías 63:10, y mentirle al Espíritu Santo, nos dice Hechos 5:3. Estamos llamados también a obedecerle, nos dice Hechos 10:19 al 21, y a honrarle, nos dice el Salmo 51:11. Con todo esto que menciono es como cuando nos estamos dirigiendo a una persona. No podemos honrar a una cosa, no podemos mentirle a una cosa. Entonces nos estamos dirigiendo a alguien personal. Y la personalidad del Espíritu Santo también se confirma por las numerosas obras que se mencionan en la Biblia. El Espíritu Santo participó personalmente en la creación, como lo vemos en Génesis. Empoderó al pueblo de Dios, nos dice Zacarías. Nos guía, nos dice Romanos. Consuela, nos dice Juan. Convence de pecado, también nos dice Juan. Enseña, frena el pecado, dice Isaías, y da órdenes, como le dice el libro de los Hechos. Cada una de estas obras requiere la participación de una persona en lugar de una simple fuerza, de una cosa o de una idea. Y el Espíritu Santo tiene atributos también que apuntan a su personalidad. El Espíritu Santo tiene vida, tiene voluntad, es omnisciente, es eterno y es omnipresente. Si fuera apenas una fuerza, no podría poseer todos estos atributos. Pero el Espíritu Santo tiene todos estos atributos. Y la persona del Espíritu Santo es confirmada por su función como tercera persona de la divinidad. Solo un ser que es igual a Dios y posee los atributos de omnisciencia, omnipresencia y eternidad podría ser definido como Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 5, Pedro se refirió al Espíritu Santo como a Dios declarando, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y de igual manera Pablo se refiere al Espíritu Santo como a Dios en 2 Corintios 3, donde dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu es una persona, como la Escritura lo especifica, y como tal debemos reverenciarlo como a Dios, y sirve en perfecta unidad con el Padre y el Hijo para guiarnos en nuestra vida espiritual. Ustedes recordarán la serie cinematográfica de La Guerra de las Galaxias, una serie muy popular, muchos de nosotros la habremos visto, y hay personajes ahí que se quedan en nuestra mente, como el sensei de los caballeros Jedi, el famoso Yoda con sus manos de 3 dedos,
que con el simple hecho de hacer esto, ¡pum!, la gente sale volando. ¿Y cuál es el lema de esas películas? Que la fuerza te acompañe. ¿Alguna vez le han mentido o le han mentido a usted a alguien? ¿Alguna vez le ha contado a alguien una mentira? A mí sí. Y déjeme decirle que ¿cómo reaccionamos ante cuando alguien nos cuenta una mentira? Bueno, pues yo en lo particular depende de quién sea la persona. Si sé que es un melómano, es decir, alguien que vive en un paralelo, en un universo paralelo, podríamos decir, donde vive lleno de mentiras y de ilusiones, y yo conozco que así es esa persona, pues no le hago mucho caso. Si es un niño pequeño, pues a lo mejor le corrijo. Pero si es un igual a mí, realmente me molesto cuando me cuentan una mentira. Yo no sé cuál es la reacción de cada uno de ustedes. ¿Por qué menciono esto? Porque acabo de mencionar una serie cinematográfica. Y el cine, tanto como el teatro y los programas actuales de la televisión, Netflix, las series y demás, pues realmente son mentiras. ¿En qué sentido? Las personas que trabajan ahí los conocemos por el nombre de actores. Es un trabajo. Ellos actúan. O sea, ¿qué hacen? Hacen el papel de una persona que no son ellos. Se escucha complicado, ¿verdad? Pero realmente son otra persona cuando están haciendo esa película o esa serie. Y nosotros cuando las vemos, pues estamos conscientes de que nos están contando una mentira, porque no es cierto lo que se menciona ahí. Y es muy entretenido, las películas son magníficas, ya es muy buenas películas, pero aunque la película sea basada en hechos reales, no está reflejando la realidad. Entonces, como seres adultos, nosotros aceptamos hasta qué punto nos dejamos engañar. Vemos una película y muchos de nosotros estamos tan convencidos de que lo que está pasando es realidad, que toca nuestros sentimientos, ¿no? Nos enojamos cuando le pasa algo al bueno, porque siempre hay buenos y malos. Nos alegramos cuando le pasa algo malo al malo, ¿sí? Lloramos cuando al niño pequeño le pasa algo a la madre soltera, que hay una cuestión familiar. Toca nuestros sentimientos. Entonces, como seres humanos somos susceptibles a ser manejados de esa manera. Y cuando lo hacemos en ver películas y demás cosas, pues estamos conscientes, muchas veces no lo estamos, de que aquello es ficticio. Lo menciono porque esta serie de películas tuvo impacto en muchas personas y mucha gente confundida por el concepto de Dios como una Trinidad. Cuando estuvieron de moda estas películas, pues no estaban comprendiendo realmente la naturaleza y el propósito del Espíritu Santo. Hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué es verdaderamente el Espíritu Santo y qué puede hacer por nosotros, por ti y por mí? Y si ustedes recuerdan a este personaje y a esta frase de la fuerza te acompañe, hay una revista llamada Cristiandad Hoy, que utiliza el concepto de estas películas, y en una de sus portadas puso el Espíritu Santo, y en forma de pregunta: ¿que la fuerza te acompañe? Si aquí hay fanáticos de la Guerra de las Galaxias, bueno, quiero decirles que no pretendo analizar el significado espiritual de lo que sucede en las películas. Ya será decisión de cada uno de ustedes, en base a su conocimiento, de si se dejan llevar por lo que están viendo, si lo consideran cierto o no. Pero en el artículo que publica esta revista se menciona la inquietud de que muchos consideran al Espíritu Santo una fuerza y no una persona. En este artículo se hace mención a un estudio realizado por una organización llamada Investigación Camino de Vida, que está en Tennessee. Y esta organización encuestó a cristianos evangélicos respecto a la afirmación de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Sorprendentemente, el 51% estuvo de acuerdo que el Espíritu Santo era una fuerza. Y años después volvieron a hacer la encuesta y el 56% estuvo de acuerdo que es una fuerza y no una persona. Con esto quiero mencionar la influencia que puede ejercer en nosotros las cosas que veamos y escuchemos. La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, ya se los acabo de mencionar, pero es más que eso, porque actúa a través de fuerza y poder. Si nos limitamos nosotros a una fuerza que puede estar con nosotros, estaremos limitando significativamente el alcance del Espíritu y de su obra.
porque el Espíritu Santo es la esencia de Dios. El Espíritu Santo es mucho más que lo que se hace a través del Espíritu Santo. Representa el poder de Dios que actúa en todo el universo y en los asuntos del hombre. Y expresa el Espíritu Santo el amor que no se puede medir, que es inconmensurable por la humanidad y la naturaleza inmutable de la verdad que Él puso en acción para gobernar el universo y las relaciones humanas. Jesús declaró que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, nos dice Juan 4:24. Por tanto, Dios está hecho de espíritu y esta es su esencia, espíritu. Tal como el hombre está hecho de carne, Dios está hecho de espíritu. El espíritu y la carne son dos sustancias muy diferentes que constituyen aquí la naturaleza esencial de dos formas de vida muy distintas. Un Dios eterno y un hombre mortal. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando comprendemos que Dios el Padre es espíritu y que Dios el Hijo es espíritu, es decir, que ambos están compuestos de espíritu, también vemos que existe el Espíritu Santo como persona. Desde el pasado eterno, Dios y el Verbo, quien también era Dios, siempre existieron. Y estos dos seres se convirtieron en el Padre y el Hijo cuando el Verbo vino a la tierra encarnado en Jesucristo. Juan 1, versículos del 1 al 5 nos habla de el Verbo hecho carne. ¿Y qué nos dice Juan 1, versículos del 1 al 5? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan 1:14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 10, versículo 30, Jesucristo declara: yo soy el Padre, uno somos. Es decir, no un solo ser divino literalmente hablando, sino dos seres completamente unificados como uno, en pensamiento y en propósito. Juan 17:11 también nos dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17, 21 al 23 también nos dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. A través del Espíritu Santo se manifiesta el poder de Dios, que es esencia y presencia de Dios, tanto del Padre como de Cristo. El Espíritu Santo entonces es personal. Es una persona a través de la cual Dios vive en nosotros. Y dentro de nosotros, ¿para qué? Para que nos unamos a Él. ¿Qué sucedió en la víspera de la crucifixión de Jesús? Jesús oró para que esta unidad creciera y se expandiera. Juan 17:11 y del 20 al 21 nos dicen: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de querer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Entendemos lo que Jesús estaba pidiendo aquí? Jesús le pide al Padre que comparta con nosotros el Espíritu que ellos mismos son, para que podamos así transformarnos y ser como ellos. Por lo tanto, Dios supera los dos conceptos populares acerca del Espíritu Santo, el cual uno de ellos es verdad, que es una persona de la Trinidad, y el otro es mentira, que es una fuerza mística.
así como que la fuerza te acompañe. Realmente Dios tiene mucho más que ofrecer. ¿Qué pasa si dejamos de buscar nosotros la manifestación del Espíritu Santo? Si lo dejamos de buscar, esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros, entonces el Espíritu Santo pierde su efectividad en nosotros. No que el Espíritu Santo se reduzca y se haga más pequeño, sino que su efectividad en nosotros es la que se reduce. El Espíritu Santo es el don de la naturaleza divina de Dios que se nos otorga para que nos motivemos y conectemos con Él. Pero debemos utilizarlo, porque si no lo hacemos, pierde su efectividad en nosotros. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? Lo vemos expresado en la carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Pablo menciona la fe genuina que primero tenía la abuela de Timoteo, Loida, y está convencido de que es la misma fe que tiene Timoteo. Segunda de Timoteo 1, versículos del 4 al 5 nos dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿cuál es la motivación y exhortación que Pablo le podía dar a Timoteo? Pablo es pero bien directo y le dice que utilice ese don y que lo avive. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Pablo le pide, y más que pedirle, le implora a Timoteo, que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Luego Pablo compara la naturaleza humana básica con la naturaleza del don de Dios. Y aquí en el versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué elementos encontramos en este versículo que se oponen entre sí? Encontramos por una parte el temor en oposición al poder. Encontramos también el temor en oposición al amor. Y encontramos el temor en oposición al dominio propio. En ocasiones anteriores hemos mencionado que el miedo no es más que la diferencia entre los recursos que crees que tienes comparados contra la amenaza que crees que tienes también. Y cuando esa amenaza la ves mayor que tus recursos, entonces tienes miedo porque no tienes los elementos para enfrentar lo que tienes ahí. ¿Qué fue lo que pasó con David y Goliat? David era pequeño y era un joven. Goliat era un guerrero con mucha experiencia y muy grande. ¿Tuvo miedo David? Claro que no, porque él sabía que el Señor estaba con él. No tenía miedo porque sus recursos eran iguales o mayores que la amenaza que tenía enfrente. Este versículo entonces contrapone el temor al poder, al amor y al dominio propio. El don del Espíritu de Dios supera 3 veces el temor dañino en este versículo. Sin embargo, como nos puede pasar a muchos de nosotros, el temor es un amo cruel que nos puede tener cautivos para que alcancemos el potencial que Dios ha puesto delante de nosotros. El temor nos engaña, hermanos, pero el Espíritu de Dios nos da dominio propio porque proviene de la verdad. El temor nos ata, como si nos amarraran con un lazo, pero el Espíritu de Dios nos libera porque proviene del amor de Dios. El temor también nos paraliza, pero el Espíritu de Dios nos da fortaleza porque proviene del poder supremo del universo. Pablo aquí alaba la grandiosidad de este don divino que sobrepasa y supera el temor a todo nivel. La esencia de Dios es espíritu, lo cual Pablo le describe a Timoteo en términos de sinónimos, o sea, cosas parecidas: fuerza, carácter divino y sano juicio, poder, amor y dominio propio. Y aunque estos son atributos de Dios, estos atributos no lo abarcan todo, evidentemente.
De acuerdo a la opinión inspirada de Pablo, eran necesarios para avivar el fuego de la fe en su amigo y compañero de ministerio. ¿Y qué es lo que se espera de nosotros en la actualidad? Se espera exactamente lo mismo. Entonces, el Espíritu de Dios, aparte de ser una persona, es fuerza, es poder. El Espíritu de Dios está descrito en la Biblia como una energía que fluye y se le compara, entre otras cosas, con el viento, el agua, el aceite y el fuego. Y es una fuerza que debe tomarse en cuenta. Tal vez en ninguna parte de la Biblia sea más evidente que la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos 2, versículos del 2 al 3. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Se imaginan ustedes qué impresionante sería ver aquello si nosotros hubiéramos estado ahí en el día de Pentecostés? Esta demostración sobrenatural del Espíritu Santo. Si nos emocionamos con los fuegos pirotécnicos del 16 de septiembre, que no son nada comparado contra lo que nos dice la Biblia. Un estruendo como de un viento recio, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego para cada uno de los ahí presentes. Pero Dios no hizo esto para entretener a los que estaban ahí. Dios no es un empresario del mundo del espectáculo ni de la farándula, porque Dios, ¿sabes qué? Dios trabaja para cambiar corazones. Dios trabaja para cambiar a las personas. Y las personas que cambian ayudan a producir crecimiento y transformación en la vida de otros. Así como lo dijo la Biblia. ¿Qué pasó a continuación? Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El resultado del poder del Espíritu fue inmediato y tangible, lo podían tocar quienes estaban ahí. La multitud en un momento se confundió y luego se sorprendió, porque mediante el poder del Espíritu Santo los pescadores galileos se volvieron expertos en idiomas y podían hablar las lenguas de quienes viajaban de lugares tan lejanos como Asia, Roma, Libia. ¿No sería sorprendente el haber estado ahí? Hechos 2, versículos del 7 al 8 dice: mirad, dijeron los peregrinos desde lejos, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Para muchos fue sorprendente y agradable, pero el milagro no les gustó a todos. El versículo 13 dice: algunos se burlaban diciendo, están llenos de mosto. Mosto es el vino joven que sale de las uvas, es el primer vino fermentado. Sería algo así como tesguino o tepache, me imagino. Pero en la época en que esto sucedió y en la hora del día en que esto sucedió, era totalmente imposible que pudieran estar emborrachándose con vino. ¿Por qué? Porque eran las 9 de la mañana. ¿Quién iba a estar tomando vino a las 9 de la mañana? Y aparte era primavera, no había frutos del campo todavía. ¿Qué le sucede a Pedro con esta fuerza? Pedro es transformado con este poder. Todo esto, dice la Biblia, llevó a Pedro a ponerse de pie y dar su primer discurso conocido. Así lo dice la Biblia. Sabemos que Pedro era un hombre impetuoso. De hecho, yo me lo imagino con un hombre con una voz fuerte, con una voz como de trueno. Hechos 2, versículos 14 al 15 dice: esto dijo Pedro, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Eran las 9 de la mañana, el día empezaba a las 6 de la mañana. Luego Pedro, ¿qué hizo? Él procedió a relacionar el efecto con la causa, es decir, sucedió esto
porque pasó aquello, haciendo mención a una profecía del libro de Joel acerca del tiempo, del fin, que tuvo un cierto grado de cumplimiento en el día de Pentecostés. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 18. Y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro estaba inspirado realmente por el valor que le daba el Espíritu Santo. Pedro mostró la conexión entre la causa y el efecto sin ninguna restricción, hablándole a la multitud libremente. En el mismo libro de los Hechos, capítulo 2, se nos menciona en el versículo 22 que Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, a este matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué pasaba con Pedro? ¿Dónde estaba el espíritu de temor que lo había hecho negar al Señor en la víspera de su crucifixión? No una, sino 3 veces. ¿Qué había pasado con él? Ahora lo defendía públicamente, de manera valerosa, realmente recriminándole a la gente los pecados. ¿Qué había pasado? Lo que cambió es que el temor de Dios había sido desplazado por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 32 al 33, nos dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús resucitado había regresado al Padre en su estado glorificado. Dios el Padre y Jesús el Hijo estaban ahora derramando la esencia de su ser sobre la gente, con esta espectacular demostración de poder que produjo resultados nuevamente que podían verse, que podían oírse, que podían tocarse. Y luego Pedro les habló del punto central del asunto, como se dice, del meollo del asunto. Hechos 2, versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Para quien no estuviera enterado en aquel momento de qué es lo que había pasado, Él les dijo: Dios lo ha hecho Señor y Cristo, con un valor y con una fuerza irreconocible en Pedro ante su cobardía anterior al negar al Señor. Y todo esto produjo una convicción, impactó profundamente a toda la gente que le estaba escuchando. Hechos 2, versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La misma gente estaba convencida de que habían hecho mal. ¿Qué haremos entonces? ¿Por qué el poder del Espíritu Santo alcanzó a todos aquellos a los que Pedro les estaba hablando? ¿Qué es lo que sucede con el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo se difunde, va más allá de lo que está haciendo, se hace más grande, tiene más alcance. Y Pedro sabía esto porque a él mismo le acababa de pasar. En Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces alrededor de 3,000 personas que oyeron esto se arrepintieron y se bautizaron. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué había pasado en ese día en particular? Ese día comenzó con aproximadamente 120, tal vez 150 personas que recibieron el Espíritu. Y ahora 3,000 habían participado, si le podemos llamar, en esta adquisición de naturaleza divina.
Estos 3,000 fueron conectados a la unidad del Padre y del Hijo en respuesta a la oración de Jesús. Aquí Jesús nos habla de cómo el poder del Espíritu se expande. Juan 17, del 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que están presentes. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Pedro estaba haciendo con el Espíritu Santo lo que Timoteo no estaba haciendo en toda su plenitud. Pedro estaba realmente convencido del poder del Espíritu Santo y por eso se llenó de valor, porque la persona del Espíritu Santo estaba en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que hizo y lo que dijo cambió en Pentecostés para siempre, tanto a la gente como al mundo. Porque fue en Pentecostés donde fue la manifestación pública del Espíritu Santo. El poder del Espíritu no tiene límites. ¿Cómo lo podemos ver cuando decimos, cómo podemos ver el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué está haciendo? Intervino embarazando a la joven Virgen María para que pudiese dar a luz al Hijo de Dios. Y en una de las parábolas de Jesús que se encuentran en Mateo 25, y recordando que el aceite representa también el Espíritu Santo, 5 de las 10 vírgenes que esperaban al novio no llevaron suficiente aceite con ellas y se quedaron fuera de la boda. Jesús describe el poder del Espíritu como agua que fluye del corazón de un creyente. Juan 7:38 nos lo dice de esta manera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la creencia en Cristo es tan poderosa que ríos de agua viva correrán en el corazón de cada uno de los creyentes. Este poder permite que los creyentes crezcan, que tú y yo crezcamos, que produzcamos y que entreguemos más de lo que físicamente somos capaces de hacer. ¿Cuántos de nosotros no queremos dar más y hacer más por el Señor, a pesar de que no tenemos y de que físicamente no lo podemos hacer? Es el poder del Espíritu Santo el que nos mueve. Y aquí puede surgir la pregunta: ¿es entonces el Espíritu Santo el poder de Dios? En el libro del relato más bien de Pentecostés, el aceite de las vírgenes para encender las lámparas y la promesa de las aguas vivas que fluyen del corazón del creyente nos demuestran que la respuesta es ciertamente sí. El poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es solo el poder de Cristo. Como dijimos, hay más todavía, porque el Espíritu de amor de Dios es también el reflejo del carácter de Dios. Tal vez sea un error pensar que el Espíritu Santo comienza y termina solo como el poder de Dios, porque esta idea limita la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y el poder llevarnos a nuestro destino, el destino que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios es también un espíritu de amor, porque para poder ejercer el poder del Espíritu Santo se requiere hacerlo con amor. Cuando se ejerce poder sin amor, se tienen consecuencias desastrosas. La Biblia dice incluso que Dios es amor en 1 de Juan 4, 8 y 16. Y esta característica que define a Dios elimina el temor y produce frutos. Si lo decimos de otra manera, el poder no es el único elemento que Dios derramó en el día de Pentecostés. Pablo lo explica en su carta a la congregación en Roma. En Romanos 5, versículo 5 nos dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Una esperanza que no nos defrauda. ¿Qué es una esperanza que no nos defrauda? Tenemos esperanza en algo y ese algo va a suceder, no nos va a defraudar. Es un antídoto
para el temor y el desánimo. Si yo tengo temor de algo y sé que hay una esperanza que no me va a defraudar, mi temor desaparece, porque ahora ya tengo los recursos que son iguales o mayores que ese temor. Y Juan, ya siendo anciano, nos da una conexión más directa de esto. En 1 de Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No nos defrauda, hay una expectativa de que algo bueno va a pasar. Entonces el temor se echa fuera, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tememos, no hemos sido perfeccionados en el amor. El espíritu de amor derramado en el corazón de nosotros como creyentes produce esperanza sin temor. Y entonces actuamos valientemente y actuamos de manera consecuente con el carácter de Dios, es decir, con amor. Y esto no es una teoría teológica inventada, sino la realidad práctica de un espíritu lleno de vida que produce resultados que la Biblia llama frutos. 1 Corintios 13, del 4 a 5, nos habla del amor y dice: el amor es sufrido. Y esto lo escribe Pablo a la congregación de Corinto. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Imagínese usted poder entregar y recibir todos estos resultados. Usted puede entregar y recibir todos estos resultados porque esa es la promesa del Espíritu. Pero aún hay más, porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 13, del 6 al 8, el amor no se goza de la injusticia o del pecado, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El espíritu de amor nunca deja de eliminar el temor. Ese es el recurso que tenemos para igualar nuestros activos, nuestros recursos con el temor que tenemos enfrente. El espíritu de amor nunca deja tampoco de producir resultados beneficiosos para nosotros, a quienes nos muestra amor y a quienes expresamos ese amor. Debemos comprender entonces que el Espíritu Santo no solo nos motiva a actuar, sino también nos llena del amor de Dios. Nos llena de la naturaleza misma de Dios y nos llena también del carácter de Dios. El espíritu de amor es indispensable para una relación libre de temor con Dios y con el hombre, de manera general como humanidad. Es el fundamento de una vida productiva que rinde frutos. Pero Pablo nos dice que hay más también. Nos dice el espíritu de dominio propio de Dios. También está ahí. A esto se le llama el espíritu de verdad. El espíritu de dominio propio también es descrito en la Biblia como el espíritu de verdad. La verdad es el fundamento del dominio propio, porque la causa de una mente desviada o depravada es el rechazo de la verdad. Pablo nos dice que los romanos detenían con injusticia la verdad, así está en la Biblia, a pesar de que Dios les había manifestado la verdad, cuando nos habla de la culpabilidad del hombre. En Romanos 1, del 18 al 19 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Qué es lo que pasa cuando se suprime la verdad? Hay consecuencias, y Romanos 1:28 lo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por definición, hermano, la verdad es inmutable, o sea, no puede mutar, no puede cambiarse, no se puede transformar. No cambia y no puede cambiar. Y por otra parte, la verdad es buena. El pensar basándose en la verdad produce dominio propio.
Y el Espíritu de verdad que produce dominio propio es un don que Dios nos da. Fíjese lo que Dios prometió en cuanto al Espíritu de verdad la noche antes de fallecer. Esto lo encontramos en Juan 14, versículos 15 al 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ahí lo menciona otra vez. Y en Juan 16, 13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Jesús prometió entonces que el Espíritu de verdad guiaría las mentes de sus seguidores al pleno uso de toda la verdad. Él entregó ese don en Pentecostés y la promesa se extiende a todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así nos dice Hechos 2 del 38 al 39. No únicamente los que estamos aquí presentes, sino los que están lejos, a quienes Dios llamare. Se podría decir mucho más acerca del Espíritu Santo, pero regresemos a las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Es el Espíritu Santo una persona o no lo es? Sí lo es. ¿Es el Espíritu Santo una fuerza o un poder? Bueno, el Espíritu Santo tiene poder, pero es mucho más que eso, como ya lo hemos visto en el mensaje que acabamos de escuchar. Y entonces, ¿qué sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué se transforma? ¿Qué cambia? ¿Qué nos mueve? ¿Qué hay diferente? Al entregarnos al Espíritu Santo, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo nos otorgan la esencia de sí mismos para que podamos formar parte de esa naturaleza divina, cumpliendo su deseo de que seamos uno en ellos, tal como el Padre es en Cristo y Cristo es en el Padre. Como dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y para qué queremos esto? Juan 17:21 nos dice para qué. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted, hermano, ya es receptor de este don divino del Espíritu Santo, repase nuevamente esta exhortación de Pablo a Timoteo que acabamos de revisar brevemente. Si usted desea saber cómo el Espíritu Santo está siendo presente en usted, lea las instrucciones de Pablo a Timoteo en esa carta. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, entonces responda al mensaje de Pedro. Hechos 2, versículo 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el caso, así como al ver películas y series de Netflix, la responsabilidad de actuar es suya. Yo quiero dejar este tema hasta aquí, diciéndole no que la fuerza te acompañe, sino diciéndole que la persona del Espíritu Santo se manifieste en fuerza y en poder grande y poderosamente en todos y cada uno de ustedes.